1750 por ahí, había una situación de tensión, de conflicto y de crisis entre la colonia francesa, Haití, y este lado de la española. Los haitianos ya había habido cantidades de esclavizados que habían optado por el proceso del cimarronaje. Y hubo la información de que si llegaban a este lado, aquí adquirirían la libertad. Entonces comenzó un proceso de cimarrones huyendo del lado francés hacia acá. Y se arma una guerra diplomática, los franceses pidiendo que devolvieran esos esclavos y los esclavizadores españoles contentísimos porque debilitaban a la colonia francesa y fortalecían a la colonia española. Así, nosotros vamos a encontrar que entre 1763, 64 y 65 no ha habido un acuerdo entre los historiadores de un solo día, sino que hay diferencias. Gran parte de los negros cimarrones que habían huido de la colonia francesa deciden las autoridades españolas buscarle un espacio para darle un pueblo para que fueran realmente libres, hicieran lo que quisieran y trabajaran lo que ellos quisieran trabajar. Y vamos a encontrar que para esa fecha, unos 93 esclavos son trasladados exactamente en el lugar donde estamos. Este era el centro del pueblo de los Minas. De los 93 cimarrones que cruzaron del lado de Haití, de Francia hacia acá, había unos 34 de los Minas, había un Congo, había un Zape, había de diferentes tribus, de diferentes etnias. Era una diversidad, pero la predominancia era de esclavizados minas. Por eso esto se llamó y se llama los Minas, no porque había muchas minas, sino porque la mayor parte de los negros que fundaron el pueblo eran de la etnia Minas. Aquí entonces ese grupo produce a nivel de la agricultura todos los frutos menores, participa en lo que era la parte de la ganadería y comienza este pueblo no solamente a ser autosuficiente, sino que como estaba, ellos dicen más o menos a 2 leguas de la ciudad, ellos pasaban entonces a llevar, bajaban por ahí y llevaban entonces sus productos en canoa a la ciudad de Santo Domingo. Ahí nosotros vamos a encontrar que comienza a tener un impacto positivo la traída de los negros a las minas, porque ellos comienzan a abastecer a la ciudad de productos agrícolas y de carne, sobre todo carne de ganado. Durante bastante tiempo los negros se mantuvieron aquí, se fueron reproduciendo
Bueno, se fueron reproduciendo, pero originalmente estos terrenos eran de un español que vivía amancebado, y en esa época la hipocresía hacía que eso fuera un escándalo y un pecado muy grande. Y entonces las autoridades le quitaron las tierras, todas estas tierras, al español para ser el pueblo de los Minas. Lógicamente que en la medida en que esta información llegaba al otro lado, estamos hablando del lado de Francia, aumentaba la disposición de los negros cruzar lo que era la frontera en ese momento para realmente ser libres. Poco a poco los intereses a niveles de las élites, y sobre todo jugó un papel preponderante la Iglesia Católica de la época, poco a poco se fueron interesando para tratar de apoderarse de todas estas tierras, que eran tierras prósperas, hechas por esclavos que habían alcanzado realmente su libertad. Poco a poco ellos se fueron caminando hacia los lugares más cercanos, y entonces Mandinga, Guerra, la parte de Villamella, La Victoria, se fue convirtiendo poco a poco en un receptor de varios de los esclavizados de los negros que vivían aquí. Esta iglesia es lo único que realmente queda como testimonio a nivel colonial. San Lorenzo, y durante mucho tiempo a esto también se le llamó San Lorenzo de los Minas, porque el patrón que nosotros tenemos acá en la espalda, no en el centro del altar, aquí a la espalda mía está San Lorenzo, que era uno de los santos favoritos de los esclavos, como era el caso, por ejemplo, del más querido, que era San Juan Bautista. Entonces, nosotros estamos ante un patrimonio religioso, un patrimonio cultural, un patrimonio histórico de lo más importante que hay en esta isla y que hay en este país. Esto, durante muchos años, esa casa que está al lado, había un municipio que todos los años celebraba las festividades del santo y sobre todo de la fundación de los Minas. Algunos plantean que fue en los primeros días de agosto. Ese municipio, Cadillo se sabe el nombre, ahora yo no me acuerdo. Hasta Cadillo. Yo no me acuerdo el nombre. ¿Usted se acuerda el nombre del señor que vivía ahí? Ignacio Martínez Sachi, que todos los años él buscaba recursos, iba a la prensa, traía, ahí había una explanada, él traía grupos de Congo, traía grupos de varios de palos a tocar aquí durante esa celebración. Ignacio Martínez Sánchez, ahí dice Villa Teresalina, porque originalmente aquí había un lugar que era señalado con ese nombre, y él, en su honor y perpetuando la memoria a esa, él vivía ahí, murió y han dejado abandonado. Siempre yo he tenido una nostalgia muy grande, porque yo siento
que ahí se debe hacer el Museo de los Minas Viejos. Con libros, leyendas, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes van a ver, la visión que había de aquí hacia el río era una visión hermosísima que nos llevaba hacia la ciudad de Santo Domingo. Lo que llama modernización, una racionalidad irracional, hace que pudieran hacer edificios ahí que taparan realmente la vista. Yo pienso que esa vista es un patrimonio, esa vista también es parte de esta iglesia. Las personas que hoy moran y viven aquí en Los Minas, muchos de ellos son descendientes de los primeros habitantes de Los Minas, con un celo extraordinario, han mantenido esta iglesia, la mantienen como un patrimonio. Y yo pienso que eso es lo que debe ocurrir en todos los monumentos del país, en todos los monumentos, sobre todo coloniales, que la población se apodere de ellos, que pelee por ellos, que los cuide. Entonces, esta población aquí ha cuidado celosamente esta capilla, esta iglesia pequeña. Hoy, último y único testimonio de cimarrones, y fueron los primeros cimarrones de la historia en el país que lograron realmente su libertad. La primera muestra de un pueblo libre de cimarrones la tenemos acá, es por complicidad con las autoridades españolas. Pero de todas maneras no deja de ser un esfuerzo de estos mismos negros cimarrones que desafiaron las montañas, se mintieron aquí y consiguieron su libertad. Preguntas. Buenos días. Profesor, de verdad que me siento satisfecho por que sus conocimientos nos dan luz sobre algunas ideas dispersas que teníamos. Por ejemplo, yo tenía un conocimiento, y quiero que usted me saque si hay alguna duda en cuanto a lo que yo conozco de este lugar. Yo tenía entendido que el primer nombre que recibió esto se llamó San Lorenzo de los Negros Minas, y cuando entran los haitianos y hacen la abolición de la esclavitud, es que le quitan la parte de los negros, y se quedó solamente en San Lorenzo de los Minas. Esa es una. La otra, usted dice que de aquí se transportaban los productos en canoa hacia el otro lado. Eso es una verdad que siguió siendo así hasta los años 30 y pico, 1930, porque me cuentan mis padres, mis abuelos, que eso allá del otro lado de la Riga de los Amas se llamaba el mercado de la playa, porque venían desde Arroyo Manzano, La Isabela, venían en canoa, porque en la capital no se ha producido nada. Entonces, ¿de dónde ellos se mantenían? Los frutos, plátano, yuca, eso, los insumos que consumían los capitalinos llegaban a través del río Sama, aquí en canoa, a lo que se llamaba el mercado del río. Eso es cuanto. Me gustaría que me aclarara lo de los negros niños. Okay. Ese mercado duró hasta el otro día prácticamente y se quemó. Se quemó y entonces lo trasladaron del lugar. No le mire la cara a Cadillo, mija, para que no llore. Lo de los negros, eso así se conocía por una parte. Lo que ocurre es que muchas veces esos nombres
no dependen de lo que la gente realmente decía, sino de los investigadores que escriben, y entonces escriben y se convierten en curas porque comienzan a bautizar. Muchos investigadores caen en la tentación de los bautizos, y exactamente la predominancia de las etnias minas produjo ese nombre de Minas. También era conocido, tal como tú dices, por San Lorenzo de los Negros. Pero esto aquí se desvirtuó totalmente a partir de el 1930, cuando asume Trujillo el gobierno, que entonces lo que hace los militares, seguidores de Trujillo y los alicates, es que comienzan a robarse los terrenos de los minas y ellos hacerse dueños de estos terrenos que durante muchos años se mantuvieron baldíos porque desaparecieron los primitivos habitantes de la isla. ¿Más preguntas? Ok, allá, aquí, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Fue la publicidad que favoreció a los primeros cimarrones y ser recibidos acá por los españoles. Los llevó a ellos, es una pregunta, a dejar su religión y adoptar el cristianismo, por ejemplo, San Lorenzo. De manera ninguna. Una de las quejas que tenía el arzobispo de la época era que un solo sacerdote no podía atender a tantas almas, tantas feligreses que habían aquí en la iglesia. Hicieron la iglesia porque era parte de la estructura a nivel de desarrollo de las poblaciones españolas. Pero ellos siguieron con su música. Si hay un lugar donde se ha mantenido la tradición, por ejemplo, de los congos, la tradición de los palos, la tradición de los jarapeas, de toda una cantidad de música, herencia africana, fue a partir de ese proceso. Ellos mantuvieron sus bailes, su música y su creencia, aunque compartían, muchos de ellos se convirtieron al catolicismo, pero muchos compartían, como hoy en día, las dos cosas. Hoy hay mucha gente que va a misa, que está bautizada, pero el día de San Miguel se va para la fiesta de San Miguel y no entra en conflicto de que estoy pecando, que esto es mejor, que esto es prohibido. No. Para eso son dos manifestaciones que corresponden a su creencia. ¿Qué pasó con los apellidos de ellos? Porque la mayoría de los negros, todos los apellidos son franceses o españoles y ellos lo identificaban como los negros miran, pero hay apellidos que vengan de África. Todos los originales, 90 y tantos, 100 y tantos, eran africanos, todos. Lo que pasa es que en la estrategia de sobrevivencia, el negro en muchos casos se ponía el apellido del amo o cogía apellidos que eran españolizados para que no dijeran que eran descendientes de esclavos o de negros o de africanos. Fue una estrategia interesante. 2. Bueno, mi nombre es Rafael Félix, soy estudiante de Sociología de la UAS. La pregunta que quiero hacer es Sociología. Disculpa que tú estudias. Bueno, él también fue más nuevo que yo, que estudió antes. La pregunta es, dentro del ámbito legal y de la esclavitud. Era tal, tú. Échate para allá.
decía que dentro del ámbito legal y de la esclavitud, ¿por qué los españoles, en vez de ellos darle aquí un terreno a los negros y libertos que vinieron de allá desde la zona oeste de la isla, ¿por qué no los atraparon, si se puede decir así, y los convirtieron en esclavos de ellos? Porque si los negros cimarrones de aquel lado pasaban por este lado y aquí lo agarraban y lo convertían en esclavo, entonces no tenía sentido pasar para acá. Y a ellos lo que les interesaba era que se fuera la mayor cantidad de esclavos de la parte francesa y como estímulo le dieron la libertad. Hay otro ejemplo muy importante que es el Maniel de Neiva. Durante 14 años en la sierra de Neiva pasaron varios esclavos, varios cimarrones franceses. Durante todo ese tiempo hubo persecuciones, hubo a veces embestidas de 400 soldados españoles tratando de sacarlo, de encontrarlo. No pudieron. Entonces entraron a negociar y al final negociaron una tierra que se llama El Naranjo, como kilómetro y medio de Cabral, a 5 kilómetros de Barahona. Y ahí ellos fue el terreno que le dieron y la libertad que le dieron, porque no pudieron vencerlos. Hay un libro que se llama El Maniel de Neiva, de Carlos Esteban Davis, que tiene todos los detalles documentales que él pudo localizar en el archivo de India. Yo dije que el día 20 comienza un congreso, el Congreso de Antropología en la UAS, que va a ser dedicado a Carlos Esteban Davis. Mi ponencia va a ser sobre el Maniel de Neiva, porque durante muchos años yo he estado estudiándolo. Sobre todo, si uno coge los documentos de Carlos Esteban, se va a dar cuenta que gran parte de la naturaleza, de cómo él va describiendo la cantidad de palmeras, cómo va describiendo en la loma de Jo la cantidad de mosquitos, todo eso hoy está todavía. Yo hace más de 30 años que he estado en esa investigación y pude lograr llegar al manantial donde salía un arroyo, y ahí los que vivían, los descendientes de ellos, iban el día de San Juan tocando tambores y llevaban ofrendas y flores. Entonces en el manantial echaban las ofrendas y echaban las flores, y entonces tocaban palos. Eso yo lo llegué a ver, y ahí está ese maniel, o los residuos de ese maniel. Detrás está la loma de Jo y enfrente está la laguna de Cabral. Ellos hicieron la vivienda de frente a la laguna y de espalda a la loma, pero cerca, de tal manera que cuando ellos se subían en una loma cercana y veían que venían españoles, salían huyendo por el patio de su casa para la loma de Jo, donde nadie podía agarrarlo ni tocarlo. Ahí, en los años que yo fui, y durante muchos años, el 90% de las viviendas que habían en el Naranjo tenían pintura naís, pintura que era herencia cimarrona. ¿Qué pasó? Vino un ciclón y la gente
de gobierno en ese momento decidió hacérselo gracioso y muchas de las viviendas de los bohíos que no habían sufrido gran daño, lo tumbaron todo, hicieron casas nuevas de madera, y entonces en vez de respetar esa pintura naíz, lo que hicieron fue que la pintaron de amarillo y de morado. ¡Wow! Lo digo. 4. Tú eras 2. 3. Gracias. Ante todo, un aplauso a nuestro hermano Dagoberto. Gracias. Fue mi dirigente en softball en 1984. Sí, Softball. sí, en softball allá. Me puso 0.5 el equipo porque yo corría mucho y me movía mucho eléctricamente, decía él. Y era también el director de Bienestar Social de la Organización de la La pregunta. Sí, pero hay que darle su reconocimiento. La pregunta es la siguiente. En este último gobierno encabezado, este partido encabezado por el profesor Juan Bosch, este gobierno de Danilo Medina Sánchez ha hecho beneficio a favor de esto que ya se está pareciendo una ruina, ¿sí o no? No. Yo pienso que la respuesta tú la puedes dar. No, es obvio porque todos lo hemos vivido y todos sabemos los resultados. Otra pregunta. Amén. 4. Es 5, ya el 4 era. No, eres el 3. 4. Yo quería preguntar para aclararme el problema de por qué le quitan las piedras al dueño. ¿Él estaba conservado con una española o con una cimarrona o con quién estaba? Para yo ilustrarme en el caso de por qué le quitan. Esa es una pregunta. Y la otra es, si ellos migraban hacia acá y la Iglesia Católica les daba la libertad, ¿verdad? Eso era así. ¿Cómo se explica que aquí se daba la libertad, aquí se les protegía, se les mantenía y donde fuimos ayer en la puerta lo vendían a los que llegaban? Bueno, no entendí muy bien esa parte, encasándolo de otro no le. Mira, yo tengo un libro que se llama La vida cotidiana del Santo Domingo colonial. Y hay una parte del control en función de la moral, de la ética que prevalecía en ese momento. Ahí yo narro en función de documentos. Como por ejemplo, uno dice la ciudad colonial, pero la ciudad colonial eran 16 cuadras. Tú te parabas aquí, mirabas allá y tú veías dónde terminaba. En la parte de Santa Bárbara ahí, esa era una parte fundamental de obreros, ahí vivían artesanos. Y entonces, cuando yo hacía, veía hoy a las 6 de la tarde, dije, oh, pero ese señor, yo lo conozco. Ese es Luis, el que dirige la rondalla de la UAS. Va, entra a esa casa hoy a las 6 de la tarde. Yo no sé cuándo sale. A los 2 días yo veo que Luis vuelve y entra a la misma casa. Entonces yo iba donde el cura, y el cura iba a la policía, y el cura con la policía iba a la casa. Y entonces tocaban. ¿Quién es? ¿Quién es? Abra, abra. Cuando abrían decía, ¿y usted qué es aquí? No, que yo que soy amigo, pero usted viene cada rato y pasa horas aquí. ¿Cómo el asunto de la mitad? Lo agarraban o lo metían preso o le pegaban una multa o lo mandaban de castigo para otros lugares inhóspitos. Así era el control social que había a nivel de las conductas sexuales de la gente. Pero si un día
decían, fulano, ese va cada rato allá. Tocaban, decían, ¿quién es? Y el tipo decía, Juan Vicini. Juan Vicini. Entraban y lo llamaban, venga acá, hermano, usted no sabe que esto por aquí es muy peligroso, no pueden asaltar, mire, coja para su casa. No le salía ni multa, ni cárcel, ni nada, porque era apellido Vicini. Entonces, eso era el nivel de hipocresía, porque muchos de los señores, entre comillas, tenían querida, pero muy discreta, y todo el mundo la veía y nadie sabía de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos no tenían que ver con que viviera mancebado con una india, con una negra o con una española. El hecho era que vivía amancebado, no estaba casado por la iglesia. Eso era un pecado que no podía tolerarse. El castigo fue quitarle las tierras. La libertad no se lo daba la iglesia a los esclavos. La libertad se lo daba el Estado español. Los curas lo que hacían era ayudar, catechizar, hacer la dimensión de que trataran de tener un buen comportamiento, porque eso fue una de las causas de que algunos de los que querían apoderarse de las tierras tomaron como ejemplo de que esto es un desastre, aquí se llamaban lío, que si yo cuándo, porque se ha quedado el prejuicio. Donde hay lío hay negro. Y si hay un lío y hay un negro, ese fue. Eso es el prejuicio racial, el prejuicio que no ha quedado de esa época. 5. Entonces, 6. Mi pregunta, creo que alguien hizo una parecida, es con respecto a San Lorenzo. Yo quería preguntarle si había como el sincretismo se dio con la religión africana y la española, ¿cuál es el equivalente de San Lorenzo en los luas, si existe? No hay una equivalencia, sino que él era parte de él. O sea, ellos lo incluían no como un reemplazo, un sustituto, sino como un ser que también era protector de él. Esa señora que está parada ahí. El 7 es el por favor. El turno número 7 para que me lo digan. ¿Usted quiere una pregunta? Yo soy el número 7. Soy el 7. El siguiente. Como quiera, ella era el 6, el 7. Falta ella. Ella fue la segunda en levantar la mano. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tenemos aquí, vamos a decir, lo que son los minas.